Vamos a hablar sobre la soberanía y el propósito de Dios. Vamos a utilizar una historia ya muy conocida. Primera de Samuel 17, acompáñenme por favor. No vamos a ver toda la historia, sino una parte, la parte que yo creo que es la más representativa. Primera de Samuel 17, primer libro de Samuel 17. Vamos a leer 3 versículos porque este mensaje creo que va a estar un poco largo, entonces vamos a leer esos versículos y después seguimos desarrollando. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Ayude al que no tiene. (17:20). Primer libro de Samuel 17:20. Vamos a esperar que todos los que están buscando lo tengan. Ok. Leemos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Pueden sentarse. Como dije, vamos a hablar sobre la soberanía y el propósito de Dios, o podemos hablar de la soberanía y el plan de Dios también. Entonces, déjenme hablarle un poquito de algunas cosas que yo creo que no saben de mí. A lo mejor sí las conté, pero no me acuerdo. Okay, cuando yo me gradué de secundaria, hace increíble cuánto tiempo ha pasado. ¿En qué año estamos? 2022. Bueno, hace tiempo que me gradué de secundaria. Yo no sabía qué hacer de mi vida. Yo entré a estudiar a la universidad, un técnico en electricidad, y fracasé terriblemente. Eso tiene sus razones, pero no se las voy a explicar ahora. Por la misericordia de Dios, un tío mío que era contratista de soldadura, nos vio un día, y vivía en el mismo edificio que nosotros vivíamos, por cierto, me vio un día conversando con un amigo, haciendo exactamente nada. Estábamos conversando, y mi tío nos preguntó, así como cuando aquel hombre que dice la historia que salió y vio en la plaza a unos haciendo exactamente nada. Así mismo mi tío nos dijo nada y nos contrató para trabajar con él. Entonces, yo trabajé con él de diciembre a diciembre. Porque el 1 de enero, bueno, primero no, en el mes de enero, empezando enero, me llamaron, en realidad me llamaron en diciembre, final de diciembre, para una entrevista en Audiofoto. Y en vez de entrar a trabajar con mi tío el primer día, me fui a la entrevista. Eso fue un viernes. Tenía en ese momento, eso era enero de 1983, yo tenía exactamente 18 años y varios meses. Ahora, vamos un poco más atrás en mi historia. Cuando yo estaba en tercer año de secundaria, actualmente sería 9º grado, regresé de Chiriquí a Panamá. Mis hermanas vinieron conmigo, o más bien yo vine con ellas,
porque ellas venían a estudiar y yo vine de chaperón. O sea, yo no quería venir, me trajeron de todas maneras. Mi papá, para que nosotros no anduviéramos de casa en casa y demás, nos compró, o pidiendo cosas, nos compró cosas básicas. Teníamos nuestra tabla de planchar con su plancha y nos compró un televisorcito que era como así, con radio. Una pantallita ahí que, gracias a Dios, teníamos buena vista en ese tiempo y podíamos verlo, pero ahora yo creo que nada más vería sombras. Y eran blanco y negro. Entonces, mi papá compró cosas así que eran como... Y con el paso del tiempo fue comprando otras cosas. Compró una radiograbadora Silver, que era como así. Yo no sé si ustedes han visto, había una moda que la gente carga... Bueno, de ese tipo, cargó. Con eso yo escuchaba música prácticamente todo el día, cuando estaba en casa. Y con eso estudiaba. Yo me sentaba en la mesa de la casa, del comedor, ponía la radiograbadora, ponía música y empezaba a estudiar matemática o lo que fuera. Yo estudiaba con música. Luego, con el tiempo, mi papá compró un amplificador con un tocadiscos. No sé, a lo mejor los jóvenes no saben qué es un tocadiscos, pero antes no habían esos CDs, sino que habían lo que llamaban acetatos. Eran unos discos negros que eran de 45 revoluciones y de 33 revoluciones. Y uno los ponía sobre un tubo así y le ponía la aguja y daban vuelta y me enseñó a cómo conectar el tocadiscos y la bocina al amplificador, y luego yo aprendí cómo conectar la radiograbadora al amplificador y fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Ahora, volvamos a 1983. En 1983, cuando me gradué, como dije, no tenía interés de hacer nada, no me interesaba hacer nada. Me metí a estudiar técnico en electrónica precisamente porque había aprendido a hacer estas cosas. Y mi papá de vez en cuando me llevaba donde un amigo de él. Mi papá un día compró una antena de televisión. Yo vivía en un edificio. El edificio donde yo vivía no tenía azotea. Para subir al techo había un hueco y no había escalera para subirse al hueco. Había que hacer un par de maromas para subirse a ese hueco. Y arriba había un tanque de agua que yo creo que ni servía. Y mi papá, bueno, dice, coloca la antena. ¿Quién me enseñó a colocar la antena? Esa experiencia. Yo fui, me subí, coloqué la antena, tiré el cable y conecté mi antena. Así que mi papá, viendo que yo podía hacer todo ese poco de monería, cuando un amigo de él necesitaba hacer algo me llevaba y me pagaban. Entonces, así que eso fue lo que me motivó a querer trabajar en audiofoto, porque era algo que yo creía que sabía y que podía vender, aunque a mí, como ya he dicho muchas veces, no me gustaba vender, pero me gustaba la electrónica. Entonces, cuando fui a la entrevista, eso fue un 2 o un 3 de enero, ya ni me acuerdo, debió haber sido 2 porque era viernes, sí, debió haber sido 2. El 2 de enero fui a la entrevista. Yo por naturaleza soy bastante así como muchos de ustedes, que cuando estoy frente a gente, entre comillas, importante, me entra la ñañara, me entra el miedo y la cosa. Pero en esa entrevista yo fui muy seguro porque yo creía que sabía. O sea, yo me presenté a la entrevista y cuando por naturaleza soy muy tímido, en esa entrevista me mostré muy confiado. Y yo ni siquiera sabía con quién estaba hablando, después me enteré que eran los dueños de la empresa, pero pasé la entrevista. Al lunes siguiente empezaba un curso de electrónica y ya no trabajé nunca más con mi tío. Entonces, yo tenía esa oportunidad. Y bueno, a raíz de eso yo trabajé 20 años de mi vida como vendedor o supervisor o algo así. Ahora, la pregunta que yo tengo en este momento es: ¿cuál es su actitud ante las oportunidades que se le presentan en la vida? Tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros debemos prepararnos de manera técnica y también de manera emocional y espiritual. Por cierto, bueno, no, eso lo vamos a ver para después. Vamos a hablar un poco de David. Esta es una historia requete conocida, pero la pregunta es: ¿cuánto hemos reparado en las lecciones que hay en
en esa historia. Y no pretendo de ninguna manera que lo que vamos a ver sean todas las lecciones que hay en la historia de David, sino que vamos a ver un enfoque y parte de la historia y vamos a aprender algunas cosas de la historia de David. ¿Ok? Arrancamos en el versículo 20. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como a Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Todos sabemos que David derrotó a Goliat, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos estamos conscientes que David no fue allá a derrotar a Goliat? Él fue a llevarle la comida a sus hermanos. Ahí dice que su papá lo mandó. Él fue a cumplir con un encargo que su papá le dio. Él no iba a buscar pelea con Goliat, ni siquiera sabía quién era Goliat, no le interesaba derrotar a Goliat. David ni siquiera sabía qué estaba pasando. Si seguimos leyendo, dice que y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Qué preguntó? ¿Él preguntó por Goliat? No, él preguntó por sus hermanos si sus hermanos estaban bien. Dice, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, bueno ya lo dije, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Este es el primer momento en que David escucha a Goliat. David no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Una de las cosas que tenemos que entender, hoy estaba pensando en esa frase, Dios tiene un plan para tu vida. Y que se la decimos a todo el mundo. Pero resulta que Dios no tiene ningún plan con los inconversos. El plan de Dios empieza cuando la gente se convierte. Antes de eso no hay ningún plan, excepto el plan de Faraón. Si tienes el corazón duro, tú vas a ser el instrumento para que mi plan, el plan que tengo con mi pueblo, se cumpla. Entonces, David era del pueblo de Dios y Dios tenía un plan con él. ¿Y Dios qué hizo? Para que su plan se cumpla, puso en el corazón de Isaí, bueno, este es el momento, manda a David. Y David fue, porque Dios ya había programado que David fuera. Nuestra vida, dice, como leímos hace un rato, está escondida con Cristo en Dios. Los planes que Dios tiene para nosotros nadie los puede interrumpir. Él los dirige. Él dice cuándo. Nosotros estamos pensando, bueno, queremos que la iglesia se llene. Bueno, lo primero hay que saber si está en los planes de Dios. Y lo segundo, si está en los planes de Dios, en el momento que Él quiera, va a ocurrir. Va a pasar algo y Él va a llenar la iglesia. Queremos que esto crezca, que sea más grande y todo lo demás. Si está en los planes de Dios, cuando Él quiera, va a ocurrir. Él es el que dirige la orquesta. Él es el que dice cuándo, cómo y dónde. Él es el que pone en el corazón de la gente el hacer su voluntad. Entonces tenemos que estar claros en esto. Una de las cosas, lo primero que tenemos que ver en la historia de David es que Dios es soberano. Y como soberano, Él dirige nuestros caminos. Él decide hacia dónde vamos. Él decide lo que hacemos, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Ok? Segundo, tenemos que ver a David ahora, su actitud. Y vamos a empezar a leer el versículo 24. Dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre. Una de las cosas que tenemos que ver con los soldados
¿Sí? ¿En dónde tenían la mirada puesta los soldados? En Goliat. Veían al inmenso hombre y ya no podían ver nada más. ¿Y qué pasaba cuando veían a Goliat? Se llenaban de miedo. Se llenaban de miedo. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el problema, en Goliat, en el paladín que salía, en el hombre. Todos ellos estaban asustados porque el hombre era muy grande. El miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Y por el miedo que ellos tenían, lo primero que no podían hacer era enfrentar a Goliat. No podían enfrentar. Cuando tú tienes un miedo, no puedes enfrentar. Si tu miedo domina, no vas a enfrentar a lo que te provoca el miedo. Ellos estaban allí, tenían un ofrecimiento de lujo. Dice que el rey le iba a dar ¿qué? Riquezas. Le iba a dar a su hija, que yo estoy seguro que no era ninguna fea. Y los iban a eximir de tributo, no iban a pagar impuestos. Eso debe ser suficiente para que yo pelee con Tyson en su mejor tiempo. No, porque es que me va a noquear y al final ni tributo ni nada. Claro, porque tengo miedo, porque estoy viendo que el tipo es enorme, o porque el tipo pega duro, le voy a tener miedo y no me voy a enfrentar a él. Y esto es lo que pasaba con ellos, estaban temblando de miedo porque estaban viendo al gigante. Nosotros tenemos que estar claros, tenemos que dejar de estar mirando a Goliat. Por estar mirando a Goliat, 1, no lo enfrentaron. 2, se perdieron de lo que el rey estaba ofreciendo. No pudieron obtener las riquezas que el rey ofrecía porque tenían miedo al gigante. Y así mismo nosotros nos perdemos de muchas cosas porque lo que vemos es el gran problema que yo no puedo resolver. Pero es que nosotros no podemos resolver absolutamente nada sin Dios. Ahora, veamos lo que dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Mire, ¿cuál es la diferencia entre David y el resto del pueblo? David tiene su mirada puesta en Dios. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, esto no es nada. A David ni siquiera le interesaba el tamaño. Goliat era como de 3 metros, era un enanito. Cuando usted lo compara con Dios, no es nadie. Esto, de aquí a aquí hay como unos 2 metros y un poquito. Así que tírele para arriba 3 metros. Impresionante, ¿eh? Pero Dios es infinitamente más grande. Si David está hablando, mientras ellos estaban concentrados en el gigante, David está enfocado en el más grande. Mientras estamos enfocados en el problema, no lo vamos a enfrentar, no lo vamos a resolver. Pero cuando usted pone en verdad la mirada en el Señor, usted tampoco resuelve el problema. Es Dios el que lo resuelve. David estaba tan enfocado en Dios que cuando seguimos leyendo dice: gracias. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Y qué respondió David? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿de qué estás hablando? Yo no he hecho nada.
Aquí tenemos dos problemas. David, los demás tenían uno, tenían a Goliat, pero David tenía dos, a Goliat y a su hermano mayor. Pero David tenía la mirada puesta ¿dónde? Él estaba mirando a Dios. No había problema grande para David. No había nada. Él ya sabía para dónde tenía que mirar y sabía lo que tenía que hacer. Él hasta este momento ni siquiera está pensando en pelear con Goliat. Él está viendo que alguien tiene que salir a pelear con Goliat. Y se indigna porque nadie es capaz de confiar en Dios y enfrentarse al hombrecito este. Y apartándose de él, o sea de Eliab, hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. David estaba buscando, ¿por qué preguntó tantas veces? David estaba buscando a alguien que saliera. Él no era un soldado. David no era un soldado. Él no tenía que salir a la batalla. Debiera haber entre todos ellos un soldado que tuviera el valor de ir a representar a Dios, de ir a enfrentar la batalla. Mire, regresemos un poquito atrás. El versículo 26. Dice que David habló diciendo: ¿qué le harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué está diciendo? La vergüenza. Era una vergüenza que el pueblo de Dios estuviera con miedo recluido por un solo hombre. ¿Qué harán al hombre que vaya? Y David estaba buscando a ver si había un hombre, hablando en términos acá de pueblo, y que tuviera los pantalones y fuera allá y se enfrentara a Goliat. Pero no había ninguno. No había ninguno. Ahora, aquí tenemos que ver aquí empieza lo que se llama la combinación del éxito. ¿Ok? Lo primero es que se te tiene que dar la oportunidad. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Aquí está la oportunidad. Yo pienso que David no estaba pensando en pelear con el gigante. Pero cuando vio que no había nadie más y el rey lo llama, dice, yo voy. Se le presentó la oportunidad. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. David no titubeó, simplemente se mostró confiado. La fe en Dios hizo a David un hombre seguro de sí mismo. Mire, una cosa es que yo crea en mí, porque yo soy, porque yo puedo, y otra cosa es que yo crea en mí, porque Dios en mí lo hace. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Yo por mí mismo no soy absolutamente nada, pero Dios en mí es poderoso para hacer lo que Él quiera. Gloria a Dios. Cuando David tuvo su oportunidad, no titubeó, no lo pensó. Dice, yo voy. Y David se había preparado o había sido preparado por Dios para enfrentar el reto. Por eso, la incredulidad del rey no le hizo ninguna mella. Mire, el rey le dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Cuando usted está llamado por Dios para hacer algo grande, el diablo va a utilizar todos sus recursos para hacerte retroceder. Aquí el que me estaba hablando, que estaba diciendo a David que él no podría lograrlo, era el rey de Israel,
quien debiera estar adelante. Un hombre que dice que era más alto que todos los israelitas, que era un hombre hermoso y todo ese poco de cosas, estaba escondido. Y no solamente estaba escondido, sino que estaba minando la fe de su propio pueblo. Un hombre que no creía en Dios, porque Saúl no creía en Dios. Pero la diferencia entre Saúl y David era precisamente esa. Y yo le digo algo. Cuando usted aprenda a avanzar contra viento y marea, entonces usted puede decir, yo tengo fe. Pero yo escucho mucho a gente decir, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y los veo retrocediendo constantemente. Los veo dudando constantemente. No, si usted duda no tiene fe. Si usted retrocede no tiene fe. La fe ni duda ni retrocede. Cuando usted aprenda a avanzar en el propósito de Dios, entonces usted puede decir, realmente yo tengo fe. Usted no necesita fe para alcanzar sus metas. Usted no necesita fe ni para hacerse rico, ni para graduarse de la universidad. Para nada de eso usted necesita fe. Hay un pocotón de inconversos que no creen en Dios, que no conocen a Dios, que son ricos, que se graduaron de la universidad. No necesitamos fe para eso. Por eso es que la fe que se predica en muchas iglesias es falsa. Porque usted sabe para qué nosotros necesitamos fe. Nosotros necesitamos fe para cumplir la obra de Dios, para hacer el propósito de Dios. Lo que realmente es difícil hacer es lo que Dios dice, yo quiero que tú hagas esto. Cuando Dios te manda por un camino y te dice, sígueme, entonces cuando nosotros vemos si tienes fe. Y no es que yo empecé a caminar, vamos a ver si llegas al final. David simple y sencillamente nunca retrocedió, nunca dudó, no lo pensó ni siquiera un segundo, yo voy, porque él sabía en quién estaba creyendo. David había sido elegido para ser el rey de Israel, pero él no se creía la gran cosa. David sabía que él era un siervo de Dios y que en el momento preciso él tenía que hacerlo para servir a Dios. David respondió a Saúl, tu siervo era. Dice, pero él lo mandaron a hacer un mandado, ¿cómo que era? Tú tenías que regresar, ¿cómo que eras? Pero es que David sabía algo. Una vez que yo derrote a ese filisteo, no voy a regresar más donde mi papá. Una vez que yo acabe con ese filisteo, él no miró para atrás nunca más, él miró hacia el frente. Ya yo de aquí en adelante, ya yo no vuelvo a las ovejas, las amo, las quiero mucho a mi papá, pero ya de aquí en adelante mi camino es otro, él miró hacia el frente. Una vez que derroto al filisteo, se acabó el pastor de ovejas, ahora soy un guerrero. Yo era, dice, yo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo leo esto y me quedo pensando, pero ¿qué león o qué oso tú le quitas la presa y no va a venir contra ti? Ninguno. Si tú le quitas la presa al león, va a venir contra ti. O sea que cada león y cada oso que vino contra él, le reventó la mandíbula. Y por lo menos, mató a 2. Porque se está hablando de león y de oso, por lo menos mató a un león y a un oso. Él no va a mencionar nada que no haya tocado. Mató a un león y a un oso. Dice, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Lo tomó personal. Te metiste con mi Dios. Y sabes, esa es una de las cosas que a nosotros nos falta. El celo. Aquí el enojo de David
era por el celo que él tenía de Dios. ¿Cómo se va a meter con el ejército? ¿Cómo se va a meter con con el ejército de Dios viviente? ¿Cómo se va a meter con los escuadrones de Dios? David, simple y sencillamente, tenía tanto celo por Dios que no podía soportar que alguien ofendiera, porque eso era una ofensa. Ellos estaban, era vergonzoso. ¿Cómo que un hombre se para ahí y no hay nadie que lo enfrente? Y que todos con miedo, paralizados. Así a veces nos pasa a nosotros. No puedo ir porque me cierran la puerta, porque me miran mal, porque me da pena. Y paralizados, no hacemos lo que Dios nos llamó a hacer. Algo tan sencillo como abrir la boca y decir: Cristo es el Salvador del mundo. Arrepiéntete. La combinación del éxito. David tuvo la oportunidad, el rey lo llamó. David estaba preparado, había matado osos, había matado león, dirigido por la mano de Dios. Dios lo había hecho y él estaba clarito. Y tercero, David tenía la actitud correcta. Él sabía quién era, pero más importante, David sabía quién era su Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. El apóstol Pablo dice que todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, ¿lo hagamos en qué? Lo hagamos en el nombre de Jesús. Y en otro lugar dice, para la gloria de Dios. Veamos, David entendía esto perfectamente. Y a todo el mundo, o sea, David hizo del conocimiento de todo el mundo en quién él se estaba apoyando. Mire, él arranca diciendo el versículo 37. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. O sea, no fue de que yo maté al león y yo maté al oso, no. Yo maté al león y yo maté al oso porque Jehová me libró de las garras del león y del oso. No se quedó con la gloria. No fue que yo soy un rareza, un gran muchachito que soy muy fuerte, yo maté al león y al oso. No, Jehová me libró de las garras del león y del oso. David estaba claro de quién era el que tenía el poder, de quién era el que tenía el control. Él se lo hizo saber al rey. Lo primero que hizo fue decirle al rey. Pero también se lo hizo saber a los soldados. Pero en el versículo 26 dice que él les dijo a ellos: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y en el versículo 36 y 37 dice: porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y luego dice: Jehová, que me libró de las garras del león, él también me librará. Y dijo Saúl: Jehová esté contigo. David no se apoyaba en tecnologías modernas ni en armas de la época. Dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Yo estoy seguro que las ropas de Saúl eran las mejores que habían en Israel. Y cuando nosotros pensamos, por ejemplo, esos dibujos que hay por ahí y las cómicas, y ponen a David como un niñito, ¿ok? ¿Usted ha escuchado alguna vez la descripción que hacen de Saúl allá en Primera de Samuel? ¿No la ha escuchado? Dice que él era
de los hombres para arriba más alto que todos los israelitas. O sea que los demás le daban a Saúl por los hombros. Piense ahora qué tan pequeño era David cuando Saúl le ofreció. Si David hubiera sido un niñito, David le hubiera ofrecido su armadura. Obvio que no le quedaba. Se le ofreció porque David también era alto y le podía quedar. David no era ningún chaparrito, David era un muchacho alto, porque de otra manera, ¿para qué Saúl le va a dar la armadura a David si no le queda? Es obvio que no le queda. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que borrarnos en la mente ciertas cosas, pero eso tampoco es tan importante. Era la armadura más sofisticada que había en Israel. Y David dice, el versículo 39, se ciñó su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, yo quiero que observe algo. David dice ahí, usted me va a corregir, pero a mí me parece que David dijo ahí, a ver, déjame un momentito. Yo no puedo andar con esto porque no me queda. ¿Eso es lo que dice? No, ¿verdad? Entonces, si Saúl era de los hombres por arriba, más alto que todos los israelitas, y la armadura a David le quedaba, ¿David era un chaparrito? No era un chaparrito. Era un joven alto. Y la armadura de Saúl le quedaba. Pero, ¿qué pasa? No estoy acostumbrado. Es como cuando usted se pone unos zapatos nuevos. Hace unos años vi una película de unas muchachas que bailaban patinaje en hielo. Y que la mamá de una de ellas era una envidiosa. Y que había una muchacha que ellas estaban ayudando y que era muy buena patinadora y que era mejor que la hija de ella. Entonces la maluca, el día de que le tocaba, como esta niña no sabía nada, el día que tocaba practicar, que le tocaba competir, la malvada esta, ¿saben lo que le hizo? Les dio unos patines nuevos. Y la muchacha se caía. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a esos patines nuevos. Esos patines había que primero domarlo, había que trabajarlo para poder funcionar. David aquí está con la armadura, pero él no ha practicado nunca andar con esa armadura. Tampoco era como ese de que de todo era de hierro y nada de esas cosas. Eran algunas partes de la armadura, pero él no estaba acostumbrado y por eso dice, no, yo no voy a usar esto porque no estoy acostumbrado. Pero de nuevo, no solamente que no estaba acostumbrado, David no tenía puesta su mirada en la tecnología del momento. Él tenía puesta su mirada ¿en quién? En Dios. Así que no importaba si iba con armadura o no iba con armadura. Dios era su armadura. Entonces, y tomó su cayado, porque aunque era pastor, era lo que estaba acostumbrado a enfrentar sus problemas como un pastor. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Déjeme, hay gente que dice, por ejemplo, preguntan, ¿pero por qué David tomó 5 piedras? Porque a lo mejor fallaba la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta le servía. La gente dice, no, que es que Goliat tenía 5 hermanos. No tiene nada que ver. Empiezan a sacar que Eleazar mató uno y que el hijo de Dodo mató al otro y que no sé cuándo mató al otro. O sea, hay 5 gigantes o 4 gigantes que mueren después. Y lo asocian con este capítulo. Pero esto no tiene nada que ver, porque si esos gigantes hubieran estado ahí, hubieran salido a pelear y no salieron a pelear. A él, David cogió 5 piedras por precaución y punto. Lo demás es pura invención. Eso no tiene nada que ver con esto. Él cogió 5 piedras porque eran las que cabían, pues si no hubiera cogido 10. Pero además, tampoco cogió 6 o 7 porque le iba a pesar mucho. 5 piedras era lo que él podía cargar en un buen peso que no le iba a restar movilidad. Entonces, eliminemos un poco de fantasía que la gente se inventa y
Empecemos a ver lo que aquí está dicho. David salió con lo que él sabía usar. ¿Ok? Y dice que, a ver, ¿dónde estoy? Gracias. Ahora vamos a ver a Goliat. Y esto es lo que hace el mundo con nosotros. El filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, Goliat se apoyaba ¿en qué? Primero, se apoyaba en su supuesta superioridad física. Era un hombre muy alto, era un gigante. Aunque Saúl y David eran muy altos, este era un gigante. Quizás David era como el tamaño de Giovanni, una cosa así, tipo alto. Pero Goliat era un gigante. Y los gigantes meten miedo, ¿sí o no? Pero a David no le metía ningún miedo. Entonces, él se apoyaba primero en su supuesta superioridad física. Segundo, Goliat se apoyaba en su supuesta superioridad tecnológica. Vamos a retroceder a los capítulos, a los versículos 5 al 7. Dice que Goliat traía un casco de bronce en la cabeza, metal muy duro, por cierto, y llevaba una cota de malla. ¿Saben lo que es una cota de malla? Es un vestido que lleva aquí, iba ceñido al cuerpo, que protege contra, eran de metal, y protegían, si traspasaba el escudo, podía aguantar el golpe. Entonces, ¿alguien vio El Señor de los Anillos? Bueno, lo que le dieron al muchacho para que se protegiera, la cosa es una cota, que se metió, bueno, esa cosa. La mejor forma que tengo de mostrarlo, porque... seguimos, entonces. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Hoy se me olvidó buscar eso, por ahí se las debo. Pero debe ser muy pesado. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, eran unas cosas de metal, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, el hombre estaba forrado, tenía la mejor tecnología de guerra del momento, y él se apoyaba en eso. Entonces, dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, estamos en el 42, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldigas. Y maldijo a David por sus dioses. Aquí está la otra. Él se apoyaba en una supuesta protección de sus dioses, que no son nada, pero que él creía en ellos. ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente, Goliat se apoyaba en su supuesta, o no supuesta, en su capacitación superior como soldado. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era un hombre muy arrogante, y como vio al chiquitín, dice, bueno, el chiquitín al lado de él, dice, me lo despacho en un momentito. Pensaba Goliat. Ahora, ¿en qué se apoyaba David? ¿Ok? Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Con qué se apoyaba David? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá hoy que hay Dios en Israel. Perdónenme. David está diciendo al filisteo: yo estoy aquí para glorificar el nombre de Jehová. Él te vencerá. Él te vencerá. Él se apoyaba en Dios. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David dijo al filisteo: yo estoy aquí para que todo Israel comprenda que Jehová no depende de tecnologías humanas. Dios es el que salva, Jehová es el que salva, Dios es el que tiene el poder. Nosotros tenemos que comprender algo. Hay algo que David comprendía que todavía algunos de nosotros no hemos entendido. Dios es invencible. Dios es infalible. Y como ya sabemos que está escrito, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? David no lo escribió, pero se lo sabía perfectamente. Y él sabía que no importa cuál es su problema, o sea, ¿qué problema estás enfrentando? No importa. La pregunta, lo único que importa realmente es: ¿estás enfrentando el problema con Dios o sin Dios? ¿Estás enfrentando el problema con fe o sin fe? ¿Estás enfrentando el problema del lado del Dios o del lado tuyo? ¿Cómo así, pastor? ¿Del lado de Dios o del lado mío? Bueno, tú enfrentas el problema del lado tuyo cuando quieres que se haga tu voluntad. Y enfrentas el problema del lado de Dios cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Cuando lo que tú estás enfrentando, lo estás enfrentando en la voluntad de Dios. Tenemos que comprender que Dios es soberano y que Él es quien dirige al mundo. Y que como consecuencia lógica también dirige nuestras vidas, la suya y la mía. Así como Dios dirigió a Isaí para mandar a David en el momento preciso, así también Dios está dirigiendo su vida para que en el momento preciso ocurra lo que Él ha previsto que ocurrirá. No lo que usted quiere que ocurra, sino lo que Él ha previsto que ocurrirá. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es montarnos en el carrito de Dios y caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. La pregunta aquí es: ¿en dónde está puesta tu confianza? David la tenía puesta plenamente en Dios. David conocía a Dios. Y aquí es donde tenemos muchas veces el problema. David sabía, él conocía a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Y por eso muchas veces estamos queriendo que Dios haga cosas que Dios no hace. Estamos queriendo que Dios se mueva de una forma que Dios no se mueve. Déjeme insistirle en esto. La fe en lo que yo quiero no es fe. La fe en que Dios me va a dar lo que yo necesito no es fe. La fe es: Dios me va a dar todo lo que yo necesito para que su propósito se cumpla en mi vida. La fe está ligada totalmente al propósito de Dios. Y entonces, la fe está ligada totalmente al propósito de Dios. Nosotros tenemos que buscar: Señor, guíame en tu propósito. El salmista oraba y decía: escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad y guíame, ¿qué? En el camino eterno, en el propósito de Dios. Todo lo que usted mira en la Biblia, si usted lo mira objetivamente, se va a dar cuenta que siempre apunta hacia Dios. Él es el que tiene la verdad, Él es el que sabe las cosas, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, Él es el soberano.
entonces es hacia Dios siempre. ¿Conoce usted a Dios de verdad? Debemos esforzarnos en buscar conocer a Dios día a día. Debemos esforzarnos por poner nuestras vidas en manos de Dios. Poner nuestra confianza en Él. Pero recuerde, debemos conocerlo, porque si usted pone su confianza en un Dios que no conoce, entonces está poniendo su confianza en un Dios falso. Va a ser un Dios inventado por su cabeza. Es un Dios creado en su mente. David conocía al Dios que estaba con él en la faena del día a día, el que lo había librado del león y del oso. Él lo conocía. David pasaba tiempo en la presencia de Dios, por eso es que tenemos ese pocotón de salmos escritos por él. Por eso es que cada vez que ocurría algo, David escribía un salmo. Cualquier cosita, se caía un lápiz y él escribía un salmo a Dios por el lápiz que se cayó. Pero es que el corazón de David estaba ligado íntimamente al corazón de Dios. Nosotros tenemos que conectar nuestro corazón con el de Dios. Dios le va a dar a usted oportunidades, o quizás nada más le dé una, de hacer algo para Él. Es importante que estemos preparados de manera que podamos aprovechar la oportunidad que nos da. Es importante que desarrollemos una actitud de confianza en lo que podemos hacer en Dios. Si confiamos en nuestras capacidades, puede ser que nos vaya bien por un tiempo, pero no será eternamente. Déjeme hablarle de esto. O sea, nosotros somos capaces por nosotros mismos. Somos capaces de levantarnos en la mañana, somos capaces de manejar un carro, somos capaces de levantar un negocio, somos capaces de levantar grandes empresas, pero nada de eso tiene valor eterno. Nada de eso va a durar para la eternidad. Sin embargo, si nuestra capacidad está puesta en Dios, si nosotros le hemos rendido a Él nuestras capacidades, las que Él nos dio, si nosotros nos montamos en el barco de Dios y caminamos en el propósito de Dios, las cosas que logremos, sean muchas o sean pocas, van a tener valor eterno, van a durar para la eternidad. Y esa es la gran diferencia. David no solamente venció a Goliat, no solamente fue rey. Todavía Dios hoy está hablando de David como su siervo. Todavía Dios hoy está diciendo que David fue un hombre diferente. Y fue un hombre diferente, ¿por qué? Porque confió plenamente en Jehová. Déjeme terminar recalcando algo. Sea lo que sea que usted haga, hágalo todo para la gloria de Dios. Él debe ser el héroe. Él debe ser reconocido por lo que nosotros hacemos o por lo que Él hace a través de nosotros. Humíllese y dele la gloria a quien en verdad la merece. Dios es el que merece toda la gloria.